Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Consultoría IT. Seguimos con el curso básico de SAP Finanzas y en este vídeo lo que vamos a ver son las parametrizaciones básicas de la sociedad financiera, las parametrizaciones globales. Este punto de configuración básicamente lo que nos permite hacer es establecer distintas especificaciones globales para la sociedad, las más importantes. Veremos de forma resumida todas estas especificaciones y características. Para acceder a las parametrizaciones básicas de sociedad tenemos dos opciones. La primera de ellas es acceder a través de la ESPRO, como hicimos en el vídeo anterior, pero en este caso, en lugar de ir al nodo estructura de la empresa, vamos a ir al nodo gestión financiera. Dentro de gestión financiera, parametrizaciones básicas de gestión financiera y en el nodo sociedad. Y aquí navegaremos al primer punto, que es verificar y completar parámetros globales. Esta es la transacción de parámetros globales o básicos de la sociedad. También podemos acceder de otra forma, que es la siguiente. En el menú inicial de SAP escribimos la transacción OPY6, pulsamos Enter y accedemos a la misma transacción que anteriormente. Aquí lo que deberíamos hacer, evidentemente, es posicionarnos en nuestra sociedad, en este caso es COIT, y hacer doble clic. Y como vemos se nos abre esta pantalla que es en donde encontramos todas estas especificaciones de nuestra sociedad financiera, las más importantes. Vamos a describir cada una de ellas y a explicar qué funcionalidad tiene cada una. Empezamos. Lo primero que encontramos, si nos fijamos en la parte superior izquierda, son una serie de opciones. La primera de ellas son datos de dirección. Si pulsamos encima de este botón, veremos cómo se nos abre una pantallita con diferentes datos: nombre, concepto de búsqueda, calle, población, código postal, país, región, uso horario, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos datos, como decía, están relacionados con la dirección y su utilización básicamente es en formularios, en impresiones de facturas o en reportes. No tocamos nada de aquí, lo dejaremos así para cuando hagamos impresiones de facturas, modificar y jugar con estos datos. Pero como os decía, básicamente son datos de sociedad, podéis entrar en esta transacción y jugar con ellos. De momento no modificamos nada. Después tenemos otro botón que son datos adicionales. Estos datos son datos muy concretos para realizar o informar conceptos muy teóricos o muy específicos de ciertos países o sociedades. Por el momento tampoco entraremos en ellos, pero que sepáis que existen ciertos datos con funcionalidades muy específicas, que son todos estos, como teléfono del responsable, centros en el extranjero innecesarios, número de identificación fiscal, etc. Como os digo, por el momento no tocaremos estos datos. Y ahora ya sí que pasamos a datos más core, más importantes, como podría ser, por ejemplo, la nomenclatura de la sociedad, que ya la establecimos en el momento de su creación, la clave del país, que es España, la moneda euro, la clave de idioma, que es español, y la población de esta sociedad, que es Barcelona. Estos datos en este momento no los podemos modificar, ya que se modifican en el momento de la creación de la sociedad. Lo podéis ver en el vídeo anterior que os dejo aquí arriba. Y después tenemos otros datos que se clasifican como organización de la contabilidad. Aquí, por ejemplo, encontramos el plan de cuentas. Básicamente, el plan de cuentas es el dato maestro que agrupa la totalidad de las cuentas de mayor de esta sociedad. Se necesita por lo menos un plan de cuentas para poder crear cuentas contables, es decir, este campo es absolutamente obligatorio. Cualquier sociedad necesita un plan de cuentas asignado. Después tenemos el plan de cuentas de país. Este campo es totalmente opcional y únicamente se debe informar el plan de cuentas de país cuando el plan de cuentas asignado a la sociedad, es decir, este plan de cuentas, no es el mismo que el que legalmente requiere el país al que pertenece dicha sociedad.
En este caso, este plan de cuentas teóricamente se adapta a las legislaciones de España, pero en caso de que no fuese así y fuese un plan de cuentas global, en este campo, en el plan de cuentas de país, deberíamos informar un plan de cuentas que se adapte a la legislación española. Después tenemos otro campo, que es la sociedad GL. Este campo lo veremos en el siguiente vídeo, que también os lo dejo aquí arriba, en el cual crearemos una sociedad GL y otra sociedad que también vincularemos a una sociedad GL. Como digo, lo explicaremos a fondo en el próximo vídeo, pero básicamente la sociedad GL se puede decir que está por encima de todas las otras sociedades, es decir, es una sociedad que está por encima de las sociedades financieras, es una estructura organizacional superior. Esta sociedad se usa cuando hay muchos grupos de empresas y se debe consolidar balances, como os digo, ya lo veremos. Después tenemos este campo, que es la entidad CP. Básicamente la entidad CP es una unidad organizativa dentro de cuya planificación se realiza el control de los fondos o de los presupuestos financieros. También lo iremos viendo durante el curso básico. Después tenemos el área de control de créditos. El área de control de créditos es la entidad organizativa que especifica y controla el límite de crédito, evidentemente para clientes. El área de control de crédito puede abarcar una o más sociedades, es decir, esta área de control de créditos, en este caso la MIL, podría estar asignada a esta sociedad COIT y a muchísimas otras. El área de control de créditos también la crearemos en este curso básico, así que quedaos con esto porque es muy importante. Después tenemos la variante de ejercicio. La variante de ejercicio básicamente puede definirse, o lo que hace es definir lo siguiente: el número de periodos contables que tiene un ejercicio, el número de periodos especiales que precisa esta sociedad y el modo en que el sistema debe determinar los periodos contables al contabilizar. Tranquilos que también crearemos una variante de ejercicio y la asignaremos a esta sociedad y explicaremos todas las funcionalidades que tiene este campo. Después tenemos tres campos, como es la sociedad ajena, la sociedad productiva y la sociedad global, que de momento no veremos en este curso, lo veremos en el curso intermedio, ya que son conceptos un poco más complicados. Y ya por último, como campos de organización de la contabilidad, tenemos el NIF comunitario, que evidentemente imagino que todo el mundo sabe lo que es un NIF, pero si no, lo explico. El NIF es un código compuesto de letras y números que básicamente lo que permite es la correcta identificación a efectos fiscales de personas o entidades. Básicamente vendría a ser como un DNI, pero de las empresas. ¿De acuerdo? Y ahora ya pasamos a parámetros de proceso. Como vemos, tenemos muchísimos campos en el lado izquierdo y muchísimos checks en el lado derecho. Todos ellos son muy importantes, son configuraciones básicas de SAP Finanzas y por lo tanto debemos conocerlos todos ellos. Pero ahora mismo debemos centrarnos únicamente en tres de ellos, que son los más importantes. El resto los iremos viendo conforme avancemos con el curso. Ahora mismo nos centramos únicamente en los tres más importantes, en los tres más básicos que debemos configurar siempre al crear una nueva sociedad. Estos son la variante de estatus de campo, la variante de periodos contables y la desviación máxima del tipo de cambio. ¿De acuerdo? Entonces, la variante de estatus de campo lo que hace es determinar qué campos van a visualizarse para la entrada de documentos. También determinará aquellos campos obligatorios, aquellos campos opcionales y aquellos campos suprimidos. Es decir, cuando nosotros vayamos a realizar una entrada de un documento, la variante de estatus de campo determinará aquellos campos que veremos y podremos informar opcionalmente aquellos campos que estarán suprimidos y no podremos ni visualizarlos ni informarlos y aquellos campos que serán obligatorios y se deberán informar. Por ejemplo, este es un campo obligatorio que debe informarse, pero en cambio este es un campo opcional. Este campo podemos o no informarlo. Y después también tendremos campos que existen en SAP pero que estarán suprimidos.
¿de acuerdo? Y esto lo determinará la variante de estatus de campo. La crearemos en los próximos vídeos. Después también tenemos otro campo muy importante, que es la variante de periodos contables. Este campo lo que hace es describir las especificaciones para un periodo contable. Por ejemplo, principio y final. También lo veremos, crearemos una variante de periodos contables nueva y explicaremos todas sus características y todas sus funcionalidades. Y por último tenemos la desviación máxima del tipo de cambio. Este campo lo que hace es determinar la desviación del tipo de cambio permitida para contabilizaciones en moneda extranjera. Es decir, imaginemos esta sociedad, que es una sociedad española con moneda euro. Pero esta sociedad puede entrar un documento, puede entrar una factura en una moneda extranjera, como por ejemplo podría ser moneda de Estados Unidos, USD, el dólar. Entonces, este campo lo que haría es determinar la desviación máxima del tipo de cambio permitida. ¿De acuerdo? También lo veremos a través de ejemplos e incluso modificando este porcentaje para ver cómo funciona realmente. Como os he dicho, el resto de campos los iremos viendo y explicando y testeando en futuros vídeos, pero ahora mismo debemos centrarnos en estos tres que hemos explicado y en el resto que hemos explicado del apartado organización de contabilidad. Hasta aquí este vídeo. Como os digo, iremos viendo todos estos campos, iremos creando cada uno de ellos y veremos todas sus funcionalidades. Pero este es un proceso muy largo, debemos aprender poco a poco y siguiendo un orden correcto. Sin más dilación, me despido de vosotros. Si os ha gustado el vídeo, darle me gusta, suscribiros y nos vemos en el curso. ¡Hasta luego!